Bueno, ya estoy yo en las ondas, en imagen y en voz. Ya, vale, bueno. Así es. Vale, bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos, buenos días para los que estáis en México y en América, y buenas tardes para los que estáis en España. Y bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Juan Pablo Martínez y a toda la directiva del Instituto APAX por haberme invitado a esta conferencia. Para mí es un honor y es un placer y un gozo participar en este lanzamiento de estas actividades que ahora se van poniendo en marcha con estos objetivos en este instituto, ¿no? Así que yo he encantado de colaborar con vosotros, ¿no? Por otra parte, también me resulta muy agradable el poder hablar con un público pues, de unas cuantas decenas de personas y luego, bueno, en unas sesiones en las que después de mis palabras, pues hay un coloquio que dura pues aproximadamente casi pues lo mismo que mi intervención, ¿no? Porque lo que es hablar con la gente sobre filosofía o responder a las preguntas que se haga, pues es de las gozadas máximas para mí, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? El título que yo le había puesto a esta sesión era Pasado y presente de la persona, pero luego lo cambié a Teorías contemporáneas de la persona, porque es lo que había visto que eso había en el afiche, ¿no? En el cartel, pero bueno, es igual, el contenido es el mismo, porque vamos a ver, vamos a hablar de la persona, vamos a hablar de cómo se formaliza y se elabora el concepto de persona, que tiene lugar en la antigüedad, en el pasado, y cómo se elaboran y se perfila de pronto las concepciones y teorías contemporáneas de la persona, porque las teorías de la persona tienen un boom especialmente intenso en el siglo XX. Y en realidad, antes del siglo XX hay pocos esbozos sobre la teoría de la persona, pero que son muy, muy importantes y entonces hay que mencionarlo todo, ¿no? Bueno, el tema de la persona es un poco complicado y complejo y difícil, ¿eh? Y yo voy a intentar exponerlo de la manera que me parece más clara y más sencilla posible. De manera que, aunque uno no tome nota, pues le resulte posible mantener en la cabeza un esquema de lo que es la persona y cómo surge el concepto de persona moderno y contemporáneo a partir de la noción de hombre, ¿vale? Y sobre todo, cómo surge la persona a través de la etimología de la noción de la palabra persona que se toma como punto de partida del concepto moderno de persona, ¿vale? Bueno, entonces yo diría, como, vamos, primer esquema para fijar en la cabeza, que creo que es fácil, ¿no? Primero, en la antigüedad, al ser humano se le denomina hombre, anthropos, ¿vale? Anthropos. En la antigüedad. En la Edad Media es cuando se acuña, Boecio acuña, bueno, y el término persona, y se llama persona. ¿Eh? En la Edad Moderna se llama sujeto a partir de Locke hasta los siglos XVII al XX, y en la Edad Contemporánea se le suele llamar existente en la filosofía. De manera que estos son los cuatro términos que hay en la historia del pensamiento. Primero anthropos, hombre, después persona en la Edad Media, después sujeto en la Edad Contemporánea y después existente o persona moderna o existente o persona en la contemporánea, ¿vale? Entonces, también es importante decir que
aunque el título de la conferencia que al final yo le puse es Teorías contemporáneas de la persona, digamos, las concepciones de la persona surgen por una parte de las teorías que se elaboran, pero también por otra parte de las prácticas que se ejercitan y están presentes en todos esos momentos históricos y que especialmente son perceptibles en el campo de la política y el derecho. De manera que las teorías contemporáneas de la persona, del valor de la persona y la dignidad de la persona, ¿no?, que pues está formulado por Kant en la fundamentación para la metafísica de las costumbres, ¿no? Ahí es donde se establece la dignidad de la persona. Pues, hombre, a la vez que eso pues tiene su vertiente jurídica política en lo que son las declaraciones de derechos humanos, porque las declaraciones de derechos humanos son justo una expresión en el orden de la vida práctica del reconocimiento de la dignidad de la persona a la totalidad de los individuos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con unos grandes acontecimientos históricos como son todas las revoluciones del siglo XVIII, XIX y XX. De manera que la elaboración de la noción moderna de persona tiene tanto que ver con las teorías como con las prácticas, porque en el caso de la persona la teoría y la práctica están muy, muy, muy implicadas en la historia. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver en concreto las fuentes. Estas son las 4 grandes maneras de nombrar al hombre o a la persona en la historia, ¿vale? Ahora, lo segundo que quiero exponer es la etimología de la noción de persona. Entonces, aquí, la etimología de la noción de persona, la noción de persona tiene una triple raíz epistemológica, una triple raíz, etimológica es una redundancia, tiene una triple raíz en la cultura europea, ¿vale? Que son una raíz que proviene del teatro y de la tragedia, otra raíz que proviene del derecho y otra raíz que proviene de la gramática. Entonces, como ya todos habéis leído y conocido y estudiado y todo eso, en primer lugar, la palabra persona, que en griego se dice prosopon, designa, el prosopon griego es una máscara que utilizan los actores para hacer las representaciones de las tragedias y las comedias en el teatro, ¿no? Bueno, entonces, prosopon en griego es como se dice máscara, personaje, o papel. En griego, en latín, se usa como o también una máscara que tiene la función de, se designa en latín con el verbo personare. Personare quiere decir ampliar el sonido. La partícula per latina siempre tiene el sentido de perfeccionar algo, más de acabar algo, de completar algo. De manera que personare significa ampliar la voz mucho más. O sea, máscara en latín no se dice una cara como es prosopon griego, sino un megáfono, algo que hace que la voz suene más alto, personal. Entonces, por así decirlo, en primer lugar y en el campo del teatro, digamos, la palabra persona viene de personare, de prosopon, que significa máscara, ¿vale? Por una parte. Por otra parte, la palabra persona viene del campo del derecho romano, especialmente del derecho procesal romano, donde persona significa los actores en un pleito. Una persona es el reo, otra persona es el fiscal, otra persona es el juez y otra persona es el abogado defensor.
De manera que en el derecho, ahora en el derecho procesal, a esto se le llama actores, un actor. No sé si entre vosotros hay, o entre los que hay en el público habrá algún jurista, pero bueno, si no lo hay y no está familiarizado con esta terminología, pues ya os la digo, ¿no? O sea, es personare, persona, quiere decir representante o bien representado, ¿vale? Cicerón habla de que ego sustimo tres personas. Yo estoy desempeñando la función de tres personas. Uno como abogado y que soy el que actúa en nombre de mi cliente. Yo mismo, que soy mi cliente, al que me estoy defendiendo a mí mismo como cliente. Y luego, si yo tengo que juzgar de mí mismo, pues todavía tengo otra persona que de juzgarme antes de pasar al fiscal. ¿Entiendes? O sea que, digamos, el persona en el derecho significa tanto representado como representante. Ahora nosotros diríamos en el derecho contemporáneo, ¿no? Bueno, pues las personas son los actores en el proceso judicial y los actores, ¿sí? Pues son el juez. Bien. Por otra, fijaos bien que el papel, cuando se dice máscara, la máscara, el personaje es el papel, y el papel está bastante bien dibujado y bastante diseñado. El papel pues es de Hércules o es de Medea o es de Jasón, entonces lo que el actor tiene que representar ya está bastante bien definido, ¿no? En el papel, ¿verdad? Bien, en el prosopon, ¿no? Si se toma persona desde el punto de vista del derecho, aquí lo que tiene que hacer el representante, el abogado, el actor, pues es mucho más amplio y no está nada fijado. Es utilizar las leyes para, digamos, acusar o defender al reo, al cliente, ¿no? Bien, de manera que este es el segundo significado etimológico de persona. Pero digo, esto en el derecho, el que actúa en un proceso judicial. Y en tercer lugar, persona tiene una tercera raíz, que es el uso que los gramáticos hacen a la hora de descifrar y describir qué es un lenguaje y cómo se habla un lenguaje. Entonces, los primeros gramáticos griegos y latinos utilizan el término persona para decir que el lenguaje lo hablan tres personas. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona, o por así decirlo, que el lenguaje es algo que acontece o que se lleva a cabo entre tres hablantes. ¿Qué es el habla o qué es la lengua? El habla o la lengua es un proceso, una actividad que siempre se realiza o siempre es llevada a cabo por tres hablantes, ¿vale? Bueno, entonces los gramáticos, como los tres hablantes tienen funciones diferentes en el lenguaje y de su actividad determina cómo se construye la frase o entonces le llamaron primera persona, segunda persona y tercera persona. Usaron y tomaron el término persona de los hablantes que hay en el teatro y el término persona de los actores que hay en el proceso judicial. Y ellos le llamaron persona. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una actividad que se desarrolla en tres hablantes. ¿Y quiénes son los tres hablantes? Yo, tú y él. Bueno, ¿y qué son? Bueno, ¿qué son? Eso los gramáticos no lo dicen. ¿Por qué? Porque yo no prejuzga nada sobre la naturaleza del que habla. Tú tampoco y él tampoco. Simplemente yo, tú y él indican una cierta relación de proximidad y una cierta relación de más o menos protagonismo en el lenguaje. ¿No? ¿Se entiende eso? Bueno, pues entonces la fuente de la noción de persona, una es el teatro
la fuente de la etimología. Una es el teatro, otra es el derecho y otra es la gramática. Y estas tres fuentes se corresponden a estas tres dimensiones de la persona que está tomada también del teatro, que son las tres dimensiones de la persona y de las tres dimensiones de la acción teatral son, o los tres momentos son, 1, el autor, 2, el actor y 3, el personaje. De manera que, como ahora vamos a ver, la persona es una realidad viviente compuesta de autor, actor y personaje. De manera que así es como, digamos, se utiliza y se concibe la noción de persona en el mundo antiguo. Y las palabras prosopon, personare y personae en latín y en griego significan esto que os he dicho. Bueno, ya ahora el asunto es, en tercer lugar, el tercer epígrafe que tengo aquí puesto, es ¿qué contenido tiene el yo? ¿Qué es un yo? Porque yo es algo que pues dicen las personas de sí mismas, yo. El que habla, cuando habla, dice de sí mismo yo. Y yo, ¿quién soy yo? ¿O quién eres tú? ¿Quién eres tú, Alberto? ¿Quién eres tú, Diego? ¿Quién eres tú, Juan Pablo? ¿Quién eres tú, Blanca? ¿Quién eres tú? Se me ha ido mi presentadora, pero ya, bueno. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Por ejemplo, Alberto dice, yo soy el director de JAPAX, del instituto, o Juan Pablo dice, yo soy el investigador del JAPAX. Bueno, pero eso es un papel. Eso es un papel que se te ha asignado y que la sociedad te lo ha asignado, que el conjunto de la comunidad social te ha asignado ese papel, ¿no? Y tú en realidad representas, que un médico es un papel. Ser médico, ser profesor, ser juez, ser guardia de policías, eso son papeles, ¿no? Entonces el hombre, el ser humano siempre y antes que nada es un personaje, es un papel. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es que ese papel se puede representar de muchas maneras. Después de Alberto vendrán otros directores del JAPAS y después de Juan Pablo otros investigadores y después no sé qué es lo que hace Blanca ni lo que hace Diego, pero vendrán otras personas que representarán ese papel de otra manera. Incluso ellos mismos, pues al principio no lo representan igual que al final o en unos momentos no lo representan igual. Además, cada uno de vosotros, además de tener ese papel, de representar ese papel, que lo podéis representar de muchas maneras, pues tenéis otros papeles, seguramente sois padre o sois esposos, o a lo mejor ser padre o madre, pues es un papel, ser madre es un papel que uno sabe muy bien en qué consiste, ¿no? Y a veces, o ser padre también, ¿no? Y dice, bueno, pues eso no lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien el papel de padre o de madre, o sí que lo estoy haciendo bien, ¿no? Bueno, entonces, por así decirlo, el hombre, por una parte, es un personaje, ¿vale? En primer lugar. En segundo lugar, y por otra parte, es un actor que representa el papel de muchas maneras y que además representa más de un papel. Y que además los va cambiando, ¿no? Y que el papel que representa luego lo puede representar otro, ¿no? Y que lo puede representar mejor o peor, ¿no? Bueno, y aparte de eso, el ser humano es un yo. ¿Vale? Juliana dice yo, Alberto cuando habla
dice yo, Juan Pablo, Blanca, todo, cuando habláis decís yo. ¿Qué es un yo? En el fondo. ¿Entendéis la pregunta? Esto, ahora para entenderla vamos a este símil, ¿no? Seguramente cuando vosotros conocéis y tratáis con la gente, ponéis en vuestra tarjeta de visita director de APAC, investigador principal de APA o lo que sea, cada uno, porque uno se presenta ante los demás siempre como personaje. Siempre como personaje. Y si uno no asume el papel de un personaje al que representa, no sabría qué es ni quién es. Y yo recuerdo un conocido antiguo que yo tenía, que tenía en su tarjeta de visita Francisco Pérez García, el nombre es inventado, no era real, y ponía debajo nada, porque no tenía trabajo. Juan Pablo, Juliana, no tenía trabajo, había terminado la carrera y no había estudió periodismo, pero no tenía ni trabajo. Y él dice, no soy nada. Porque nosotros necesitamos el ropaje, la vestidura del papel. ¿Quién de vosotros se atrevería a ir por la vida de sí mismo y ponerle en la tarjeta de visita yo? ¿Quién se atrevería, por mucho que uno afirme que quiere ser sí mismo y que tiene que ser sí mismo? ¿Quién se atrevería a ir de sí mismo por la vida? ¿Qué es ese sí mismo? ¿Qué es el hombre en la medida en que es un yo? En la medida en que es un personaje ya sabemos lo que es eso. Es un papel que se le han asignado. Y en la medida que es actor ya sabemos lo que es. Alguien que intenta representar de una manera o de otra sus papeles, ¿no? Pero el sí mismo, eso yo. ¿Qué es ese sí mismo? ¿Eh? Bueno, entonces el contenido, eso es la persona, ¿vale? La persona es, por una parte, como dice la etimología, la máscara del personaje, el papel. Por otra parte, como dice la etimología, la persona es el actor. Pero, y por otra parte, la persona es el hablante, el que habla, yo, tú y él. Ahora, yo, tú y él no designa ningún contenido inteligible o de suyo que caracterice algo, ¿no? Un contenido que es ontológicamente el yo, el tú y el él. Cuando se empieza a formular que es el yo, tú y él. Bueno, entonces, eso es el autor. Ya ves que en el teatro lo que hay es autor, actor y personaje. ¿Por qué decimos que es el autor? Porque las acciones son de los supuestos. Quien actúa soy yo, quien habla soy yo, quien desempeña el papel soy yo, y luego si lo desempeño, quien queda cualificado éticamente como malo o bueno soy yo. Y si a mí me juzgan y me condena un juez, me condena a mí porque yo soy el autor. ¿No? Bueno, pero ¿cuáles son las características que tiene, ontológicas que tiene el autor? ¿Eso cómo se elabora? Pues eso no se elabora en Grecia, no se elabora en Roma, sino que se elabora en el cristianismo en el momento de elaborar y de formular el dogma cristológico y el dogma trinitario. O sea, se elabora en el ámbito de la teología cristiana cuando los cristianos intentan ponerse de acuerdo acerca de qué significa que Jesús dice que Él es Dios y qué significa que Él dice que el Padre es Dios.
¿Y qué significa cuando él dice que el Padre y él son lo mismo? Bueno, entonces, los intelectuales cristianos de los primeros siglos llegan a decir, bueno, pues vamos a ver, en Jesús hay una persona divina, es un yo divino, o el autor es yo, y tiene dos naturalezas, o sea, dos papeles. Digamos, por una parte, Jesús, que es un yo, un autor divino, tiene por una parte un papel de Dios, y entonces tiene una naturaleza divina, y por otra parte tiene un papel de hombre, y entonces tiene una naturaleza humana. Entonces estoy asimilando la noción de naturaleza filosófica a la noción de papel, para que lo tengáis en cuenta claro. La noción de naturaleza en filosofía significa un sistema operativo, un conjunto de determinadas capacidades de actuación, de realización y de desarrollo, ¿vale? Naturaleza quiere decir también esencia, pero esencia, naturaleza, el hombre tiene naturaleza humana y realiza y actúa según lo que es propio del hombre. Y también si es Dios, pues actúa según lo que es propio de Dios. De manera que se dice, Jesús es, la divinidad de Jesús es su persona. Pero además tiene naturaleza de Dios y tiene naturaleza de hombre, ¿vale? ¿Se entiende? Y con eso los primeros cristianos dicen, bueno, con esto más o menos nos aclaramos sobre qué quiere decir Jesús cuando él dice que él es Dios. Pues él es Dios y es hombre, y es verdadero hombre, y ve que yo tengo como y que yo no soy. Bien, entonces eso se termina de aclarar cuando los primeros intelectuales cristianos dicen, bueno, ahora ¿qué quiere decir que el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios? ¿No? Y entonces llegan a otra fórmula que dice, bueno, vamos a ver. El Espíritu es un hablante, el Padre es un hablante y el Hijo es otro hablante, que son tres yoes, por así decirlo, ¿no? O sea, son tres, ¿qué? ¿Tres dioses? No, tres dioses no, porque eso suena mal. Habría que decir que son tres dioses, pero en vez de decir que son tres dioses, como dice San Agustín en el de Trinitate, dice, habría que decir que son tres dioses, pero como eso suena mal, vamos a decir que son tres personas. O sea y que tienen un papel, que los tres tienen el mismo papel de Dios, que los tres tienen la misma naturaleza de Dios. ¿Lo entendéis? O sea, persona quiere decir autor y naturaleza quiere decir papel. ¿Entendéis? De manera que en la formulación del dogma cristológico, la divinidad es la persona de Jesús. Y en la formulación del dogma trinitario, la divinidad es la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque las personas, los hablantes, son diferentes. ¿Se entiende eso? Bueno, el dogma de la Trinidad es un compromiso porque el lenguaje no da suficiente y tiene sus inconvenientes, pero bueno, luego digamos la teología pues le da vuelta a eso y va sacando aspectos nuevos y nuevas maneras de decir que permiten nuevas formas de comprensión de eso, ¿no? Pero bueno, ya nosotros ahí no entramos más, sino simplemente que decimos que el yo, tú y él o ella, ahora lo que designa es algo que, digamos, continúa siendo una profundidad ontológica que solamente se esclarece a través de la naturaleza, a través de su manifestación. Lo que es ser hombre o ser humano se esclarece a través de cómo actúan los hombres y a lo que es ser Dios se esclarece y se pone de manifiesto a través de lo que son los papeles que tienen propios de Dios, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el yo? ¿Qué es el tú? ¿Y qué es el él o ella?
tanto si es de Dios como si es del hombre, es un fondo insondable y misterioso. Lo que pasa es que insondable y misterioso significa una profundidad infinitamente rica. Alberto, tú que no sé, si has estudiado Polo, eso es lo que Polo llama es además. Dice que la persona es además, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un fondo que siempre es más, y siempre da más de sí, siempre da más de sí, ¿vale? Tanto si es persona divina como si es persona humana, siempre da más de sí. ¿Eh? Y entonces eso se designa como inefable, yo, tú, ella, él, ¿no? Y ya. Y siempre el autor, yo, soy mucho más que lo que aparezco, soy mucho más que mi papel. O sea, Alberto es mucho más que director del APAX y Juan Pablo es mucho más que un investigador senior o no sé cómo del APAX. ¿Por qué? Porque su ser, su capacidad no se agota en ser director del APAX, bueno, ni en ser investigador. Además puede ser padre o puede ser lo que sea, ¿no? Y tener hijos. Y entonces eso es muchas más cosas, pero aunque desempeñe media docena de papeles en su vida, tampoco se agota en sus papeles. Lo que él se puede mostrar en sus papeles, ser muy bueno, muy virtuoso, muy malvado, o ser simpático o agradable, o ser genial, o ser divertido, todo eso puede aparecer, pero en el fondo hay mucho más. Si tuviera más vidas, nunca agotaría la persona, se agotaría la persona en sus expresiones que tiene en los papeles. Ni siquiera en las calificaciones morales o éticas. Siempre es mucho más que todo eso. Bueno, entonces es el autor, que el autor no se agota nunca en lo que es como actor ni en lo que es como personaje. Autor es la persona y la naturaleza es el personaje. ¿Qué es el hombre? Pues el hombre es un ser de 3 niveles o 3 dimensiones, que es autor, actor y personaje. La metáfora del gran teatro del mundo o la metáfora de la comedia humana no es una simple metáfora. Está ontológicamente fundada o corresponde a la estructura ontológica del hombre. Para los que estáis familiarizados con la filosofía escolástica, el autor, el yo, sería el acto primero, y las actividades, todo lo que es actor, que son actos, todos los actos son accidentes, son actos segundos. Actuaciones son actos segundos, llamados ontológicamente actos segundos, ¿no? Y el papel también son accidentes, ¿no? Todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ahora, eso cristaliza y fragua en la definición de Boecio de persona como supuesto individual de naturaleza racional, que se formula en el siglo VI. ¿Vale? Boecio muere en el siglo VI y entonces su obra está escrita en gran parte en el siglo VI, y entonces ahí es donde pone la noción de persona, supuesto individual de naturaleza racional. Y entonces, naturalmente, llega, en la Edad Media estaba muy bien, a la forma, todos los hombres son personas. Naturalmente, todos los hombres son personas. ¿Vale? Bien. Ahora, en cuarto lugar, vamos a pasar a el descubrimiento del sentido universal de la dignidad del hombre. La proclamación teórica y la organización social práctica de un ordenamiento jurídico en que se reconoce que hay una dignidad universal del hombre y de todos los hombres. Entonces, he dicho antes que al ser humano en la modernidad se le llama sujeto. Y en la modernidad se entiende que la característica más propia del hombre y la que mejor expresa su esencia es que es un ser
autoconsciente y que actúa libremente. Entonces, hay filósofos que dicen, bueno, pues el hombre es autoconciencia que actúa libremente, punto. O sea, hay diferencias importantes entre la definición de Boissieu y la definición de autoconciencia que actúa libremente, que es la definición de Locke y de Descartes. La definición de Boissieu está dada desde un punto de vista ontológico objetivo, extrínseco a la subjetividad. Y la definición de Descartes y Locke está dada desde un punto de vista fenomenológico y más que subjetivo, intrínseco a la subjetividad. Yo sé que yo soy autoconsciente y libre. Y yo sé que actúo libremente. De manera que a partir de ahí, entonces, a partir de la edad moderna, cuando nace el Estado moderno y nace la sociedad moderna, entonces claro que Hobbes o Locke dicen que las sociedades modernas nacen mediante los pactos de sumisión al rey o de elección del soberano o de todo esto. O Descartes dice que yo soy pensamiento. O Rousseau, pues todos los hombres son iguales, lo dice Rousseau, Locke, Hobbes, todos los hombres son iguales, todos los hombres tienen la misma conciencia, la misma autoconciencia, son igualmente libres, por lo tanto la sociedad hay que organizarla teniendo en cuenta eso. O todavía Kant dice cuál es, dice, vamos a ver qué significa tener autoconciencia y libertad, y Kant dice, pues tener un valor muy grande, muy grande, muy grande. Tanto, Kant retoma la fórmula evangélica, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? ¿Qué puede dar el hombre que valga más que su alma? A cambio de lo cual él pueda venderse. Nada. Dice, como el hombre no puede dar nada a cambio de su alma que venda, el hombre tiene un valor infinito. Y el valor infinito, Kant le da el nombre de dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es el valor infinito. No hay nada que tenga más valor que el hombre. Y por lo tanto, nada que permita usar al hombre como medio en vez de como fin. Nunca el hombre puede ser usado como medio para nada. El hombre tiene que ser usado siempre como fin en sí mismo, y eso es la dignidad del hombre. Y eso es así para todos los hombres. Bueno, entonces dice, bueno, si eso es así para todos los hombres, oído cocina, que aquí ahora viene una cosa que es importante, que es vamos a ver, pues si eso es así para todos los hombres, la modernidad desarrolla la ciencia y la moral y tal, según los principios de la filosofía antigua, de que digamos el saber es saber acerca de lo universal y lo necesario, ¿no? Y por lo tanto todos los hombres son iguales, todos los hombres tienen dignidad absoluta. Entonces eso vale para la totalidad de todos, ¿no? Eso quiere decir que a la hora de organizar la sociedad en el derecho, la sociedad hay que organizarla teniendo en cuenta que todos son iguales, que todos, ¿vale? Porque si recordáis la definición que Aristóteles da de hombre, anthropos, es el animal que tiene lenguaje, o animal político que vive en la ciudad y discute y habla y conversa con los demás sobre el modo de organizarla. Y dice, sí, bueno, pero esa definición aristotélica de hombre la cumple menos del 30%